buenas tardes y bienvenidos a un programa más de Análisis 13. Hoy tenemos a don Miguel Sobrado de la Asociación Jubilados en Acción del Magisterio, quien nos ayudará a explicar un poquito el contexto de lo que está sucediendo con el proyecto de ley que trata de poner un tope a las pensiones, tanto del Magisterio como del Poder Judicial, con las del IBM. ¿Es así, don Miguel? Eso es lo que pretende el proyecto. Explíquenos un poco, ¿por qué considera usted que este proyecto puede ser una amenaza para los jubilados? Bueno, en primer lugar, el proyecto trata de nivelar las pensiones, que llama de lujo. ¿Qué es una pensión de lujo? Una pensión para la cual no se contribuyó, no se formó un fondo y se está recibiendo un monto exagerado. Como podría ser el caso de las pensiones de los expresidentes, o exdiputados, o de Hacienda, ¿verdad? Pero el caso nuestro, nosotros estamos con el régimen transitorio de reparto. ¿Por qué ese régimen? Porque desde el año 58 hasta el 95, los educadores cotizamos para formar un fondo, pagamos, y nuestros patronos pagaron. Y ese fondo se desapareció. El Estado lo malversó en otros proyectos, en lo que sea, pero se llevó nuestro dinero. Y para solucionar la cosa, lo recargó a la Hacienda. Hacienda ha tenido que asumir las pensiones nuestras porque el Estado lo gastó. Entonces, para nosotros esto, tras que somos víctimas, nos quieren convertir en victimarios. Es decir, ahora dicen, vean, esas pensiones, qué feas, están quitándole la plata a los pobres, están desfalcando al Estado. Pero si nosotros somos los afectados, nosotros somos los que fuimos robados, nuestros esfuerzos fueron robados. Y ahora, en lugar de pedirnos perdón como corresponde, nos acusan. Y digo que pedir perdón, ¿por qué? Porque los docentes cumplimos. Vea usted, Costa Rica ocupa el tercer lugar en América Latina en ingreso per cápita, que es proporcional por habitante. Un país pequeño, abolió el ejército, invirtió en educación y ocupa ese lugar. Pero no solo eso, ocupa también el tercer lugar en exportación de productos de alta tecnología. Solo, y ya no estamos hablando de números relativos, estamos hablando de números absolutos. Después de dos gigantes como México y Brasil. Entonces, ¿cumplimos o no la tarea? ¿Cumplimos la tarea? Pero nos robaron la plata. Y además nos dicen, ustedes son quienes están maltratando al Estado, están llevándose la plata de los pobres. Don Miguel, ¿y cuál es la diferencia entre el régimen transitorio de reparto y el IBM actualmente? Eso es abismal. Porque, bueno, el IBM en primer lugar es un fondo. Nosotros, el de reparto no tiene fondo porque el Estado lo gastó. Pero además cotizamos 16%, hasta 16%. Mientras que en el IBM no pasa de 4%, ¿verdad? Entonces, pero son cosas que no se pueden comparar. Por ejemplo, el estudio actuarial que hizo, en que se basó el gobierno para hacer este proyecto, dice que busca la justicia y que se quiere homologar y que ha hecho el estudio. Yo le pregunto, ¿cómo pudo hacer un estudio actuarial de un fondo que no existe? Es, en otras palabras, como hacer una autopsia sin cadáver, porque no existe el registro. Y no es solamente porque se gastó la plata en otra cosa, es porque no se le trasladó estos recursos a Jupema, que era la que tenía que administrarlos. Y no, es un asunto estrictamente financiero, de que yo meto ahí a tal tasa de interés, se recupera y todo eso. No, es que para administrar un fondo de pensiones hay que tener un actuario. ¿Qué es un actuario? Un especialista que introduce la variable demográfica. Cuando el fondo del magisterio se creó en 1958, el promedio de vida
En ese entonces en el país era 58, 60 años. Y al magisterio le pidieron, vean, estamos construyendo una nueva Costa Rica, porque se estaba construyendo en aquel entonces. Queremos que ustedes vayan a Limón, Punta Arenas, Guanacaste, zonas en aquel entonces sin caminos, palúdicas, fiebre amarilla, llenas de serpientes. Y el cuerpo docente dijo, vamos, somos ticos, somos el ejército costarricense. Vamos y cumplimos. Pero ahí dijeron ahí como el promedio de vida era 58 años. Muy bien, pero denos un salario como el equivalente al último salario, porque hey, vamos a morir ahorita. Bueno, así se hizo. Pero ¿qué pasó? Que como no se formó, no se le pasó esto a Jupema, no se tomaron las medidas del caso y el Estado manejó ese fondo como si fuera algo político. Ahora, también, bueno, sabemos que se habla de que esto podría más bien dañar no a las personas que tienen pensiones de tamaño medio, sino también las pensiones que serían altas, que es lo que supuestamente pretende evitar, que las pensiones de lujo. ¿Esa perspectiva es real? Que tienen... Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que aclarar varias cosas. Nosotros estuvimos de acuerdo en la asamblea pasada en que para evitar que se siguieran congelando las pensiones, se autorizara para menores de 2 millones, buscando la lógica de la justicia. Y dijimos, bueno, los que tenemos más, pues nos aguantamos. ¿Y qué pasó? Que el expresidente don Rodrigo Chávez vetó esa ley que gustaba la justicia. Entonces, yo no sé cuál justicia es la que están buscando. Nosotros sacrificamos los intereses nuestros para que las pensiones con menos ingreso, que son precisamente los educadores rurales que están con 200,000 pesos, 300,000 pesos, que están ya en su edad avanzada, pudieran recibirla. Y no la permitieron. Entonces, yo no veo espíritu de justicia en esto. Pero usted me preguntaba algo más, que tal vez no le estoy contestando. Sí, le preguntaba de esa perspectiva, que las personas creen que son pensiones de lujo. ¿Son así realmente? Veámoslo en su pensión. Si pensión de lujo es aquella pensión para la cual no se contribuyó, nosotros no somos pensiones de lujo, ninguna. Hay unas que pueden ser más altas de 2 millones, eso sí, pero son pocas, ¿verdad? Son básicamente las que son profesores universitarios. Pero yo le pregunto a usted lo siguiente, porque se dice, ustedes lo que quieren es tener un ingreso mayor. Ese es, y a costa de todos los costarricenses. Yo le pregunto, si a usted lo asaltan y le roban la cartera, ¿usted va a decir que parte de esa plata la va a donar para los pobres? No, en primer lugar, usted recupera su cartera y con su cartera hace lo que le da la gana, porque es su derecho. Y ese es el del derecho nuestro. El RTR no es ningún régimen de pensiones porque no se creó ningún fondo. Se utilizó ese dinero para construir otras cosas diferentes, desde el año 58 hasta el 95. Entonces, esa es la tesis nuestra. Nosotros no tenemos nada que ver con pensiones de lujo, ni nada por el estilo. Hay gente que dice, sí, pero es que usted gana un poco más. Hay unas pensiones ahí de 3 millones y 4 millones y ustedes se están beneficiando de esto. Eso no es así. Si yo pagué para tener una pensión, entonces, ¿cuál es el problema? Yo no estaría aquí si esos dineros se hubieran depositado en Jupema. Hoy tendría una pensión con mis aportes y los aportes de mis patronos. ¿Me entiende? También se habla de que exactamente esos aportes que ustedes hicieron son muy diferentes a los que se hace en el IBM. Mucho más elevados, hasta el 16%. Y después del 95 se levantó la tasa de pago tanto de los docentes como de los patronos. Entonces, en los últimos años fueron miles de millones que hemos cotizado
y seguimos cotizando para un fondo que no existe. Ahora, ¿por qué ustedes hablan de que el proyecto es inconstitucional? Porque actúa, en primer lugar, la Constitución y las leyes defienden el interés privado. Nuestra plata es nuestra. La cotizamos y nuestros patronos cotizaron para nuestras pensiones. La Constitución defiende la propiedad privada, ¿verdad? No se le puede pasar por encima. No se puede expropiar algo si no es legítimo. Y en segundo lugar, el Estado, por Constitución, está obligado a sostener los regímenes de pensiones si estos, por alguna razón, no están en condiciones de atender los montos que se requieren. Es constitucional. ¿Ustedes tienen un promedio de cuántos jubilados se afectarían si pasa? 40,000. ¿Y cuánto sería más o menos la diferencia en monto? Es que como no existe el fondo, digamos ahí en el proyecto de ley se dice que hay como 3,000 que ganan más de 2 millones. Y el resto de los 40,000 ganan mucho menos, ¿verdad? Para esos, nosotros en la asamblea fuimos y hablamos y dijimos, para los que menos ganan, denle por lo menos, descongelen las pensiones que hace 5 años están congeladas y que esos son como el 10% de los ingresos. Descongélelos. Nosotros no aguantamos, los que tenemos recibimos un poquito más. Estuvimos de acuerdo. Ese es el espíritu de la ley. Y el gobierno de don Rodrigo Chávez la vetó. Entonces, si quiere hacer justicia, yo no entiendo cómo va a hacer justicia. Si ni siquiera para este sector tan afectado. Es que me gustaría que usted fuera y los entrevistara. Son señores que rondan los 90 y que no están así, sino más. Yo tengo 84, pero todavía me sostengo. Pero hay mucha gente que está y que ya no tiene... Están indefensos frente a esta agresión que se pretende hacer con esta ley. Ahora, ¿qué aspectos deberían de tomarse en cuenta en este proyecto de ley para que puedan continuar en la discusión? En primer lugar, sacar el RTR, porque el RTR cotizó. Y por definición, ahí mismo se dice en el proyecto, queremos afectar las pensiones de lujo, definidas como aquellas pensiones que no cotizaron para los votos que reciben. Nosotros cotizamos. Sáquenlas. Saquen el RTR. El RTR es el régimen transitorio de repartos, para que la gente entienda. Sí, porque hay 2 regímenes que atienden el magisterio. El RTR, que es cuando el